Mi nombre es Carlos Grajeda y les voy a hablar sobre la unidad 3 de circuitos hidráulicos y neumáticos, que trata del diseño de circuitos combinatorios y secuenciales. Los circuitos combinatorios. Un circuito combinatorio es un arreglo de compuertas lógicas con un conjunto de entradas y salidas. El análisis de un circuito combinatorio inicia con un diagrama de circuito lógico y termina con el conjunto de funciones booleanas o una tabla de verdad. El álgebra de Boole solo opera con dos números, dos valores, el 0 y el 1. En base a esto puede calcularse analíticamente las funciones lógicas para luego utilizarlas en el equipo neumático de mando. Las funciones básicas de esta álgebra son las funciones AND, OR y NOT. Función AND. La función y produce una señal de salida cuando ésta presenta todas las señales de entrada. Si falta una de las señales de entrada, no se produce ninguna señal de salida. Se puede realizarse en un equipo neumático mediante la conexión en serie de dos válvulas de 3-2 vías o con una válvula de simultaneidad, solo para dos entradas. La tabla de verdad de AND, ¿qué quiere decir? Que mientras sus dos entradas no sean verdaderas, no va a haber una salida verdadera. Cuando sus dos entradas sean verdaderas, la salida va a ser verdadera. El uso de algún software como programa Fluent lo recomendaremos en la siguiente manera. Pues aquí tenemos las dos formas de verlo. Aquí tenemos nuestro actuador y aquí esto sería lo que hace la función de la AND. Aquí tenemos nuestras dos entradas y aquí es la AND y acá también. Y aquí está también. Aquí ese es el símbolo. La función OR se tiene una señal de salida y si la entrada está presente al menos una de las posibles señales de entrada X, funciona. Puede ampliarse a n elementos. Se realizan sencillamente con válvulas selectoras. La tabla de verdad de OR es siempre y cuando exista un 1 en sus entradas, su salida siempre va a ser 1. Pero si hay 0, su salida va a ser 0. Tenemos otro ejemplo y aquí está su símbolo de la OR. Y aquí hace su función. Solamente deja entrar de un lado. En la función NOT, la señal de salida y está presente. Cuando no están presentes ninguna de las señales de entrada X, esta función puede realizarse con una válvula de 2 a 3 vías, normalmente abierta. Si no se halla presente ninguna de las señales de entrada X, existe la señal de salida y el aire comprimido fluye a través de la válvula. La función no se designa también como negación. Si hay un 0 de entrada, hay un 1 en la salida. Si hay un 1 en la entrada, hay un 0 en la salida. El diagrama espacio-fase y el diagrama espacio-tiempo. En este diagrama se considera que los tiempos de actuación de todos los cilindros son iguales, solo atiende a movimientos. En este diagrama las fases se presentan horizontalmente y con las distancias idénticas. Cuando las secuencias comprenden varios elementos de trabajo, se trazan los diagramas de cada elemento debajo de otros. Aquí tenemos el tiempo A. La fase es el cambio de estado de un elemento de trabajo. La fase A positiva indica que el émbolo del cilindro A pasa de estar del vástago metido a tenerlo fuera. También se puede emplear en vez del signo más un 1 o la palabra sale. La fase A- indica que el émbolo del cilindro pasa de estar en el vástago fuera a tenerlo dentro. También se puede emplear en vez del signo menos un 0 o la palabra entra. Un diagrama espacio-fase tendrá tantas bandas horizontales como actuadores intervengan en el ciclo. Una de las principales características de este tipo de diagrama es que no interviene el concepto del tiempo,
ya que el ancho de las bandas verticales es el único para todas las fases. Como ejemplo, podemos ver la siguiente diagrama de espacio-fase realizada en la secuencia A más B menos A menos. Es decir, primero avanza el A, después el B. Una vez avanzado, retrocede y cuando el B llega hasta atrás, retrocede el cilindro A. Y aquí lo podemos ver en el diagrama, ¿no? Y esas son las señales de mando. Presenta el movimiento de los cilindros y las señales que provocan esos movimientos. El cilindro en uno o en más está fuera. Si en las abscisas se tiene en cuenta el tiempo que interviene un movimiento, el diagrama pasa a llamarse espacio-tiempo. Bueno, este es igual que el otro. Vamos a ver sistemas secuenciales y métodos de solución, cascada, paso a paso o graph set. Bueno, acá en los diagramas, el espacio-tiempo es igual que el espacio-fase, solamente en vez de la fase cambia el tiempo en el que está arriba o abajo, en el que está el menos o el más, o en el que está salido o metido el vástago. Los sistemas secuenciales y métodos de solución. Para la solución de circuitos neumáticos o hidráulicos se tienen diversos métodos, entre ellos el tipo intuitivo, el método de cascada, paso a paso, secuenciador y el graph set. Para el método de cascada el número de las memorias es igual al número de grupos menos 1. Para el método paso a paso hay tantas memorias como grupos. El método graph set se basa en etapas y transiciones donde cada etapa es una secuencia. Se dan determinados movimientos de los actuadores y pasar de una etapa a otra. Se debe de cumplir condiciones lógicas dadas por las entradas de la aplicación. A continuación se describe un ejemplo de aplicar el método de cascada en versión neumática. En una empresa se requiere desplazar cajas que llegan desde la banda de alimentación hasta otra banda transportadora, que está ubicada en un nivel superior, para la cual van a emplear cilindros neumáticos. El cilindro A se va a encargar de subir las cajas, mientras que el cilindro B las empuja, tal como se ve en la figura. Y tenemos que el cilindro A las va a estar subiendo y el cilindro B las va a empujar para acá. Realiza el diagrama de fases o de movimientos, teniendo en cuenta que este tipo de mando involucra señales binarias a través de finales de carrera que lleva el cilindro tal como se ve en la figura. Este va a ser el diagrama de espacio-fase del cilindro A y el del cilindro B. De acuerdo a lo que establece el croquis de situación, el mando debe operar así. Al existir un paquete, el cilindro A lo sube, que es un A+. Una vez que el A ha llegado a su tope superior, el cilindro B empuja la caja, que es un B+. Si la caja fue empujada a la banda transportadora superior, A se retrae para ir por otra caja, que es A-. Finalmente el cilindro B se retrae y la secuencia se repite de nuevo. Con base a lo anterior, se determina que las secuencias operacionales es A+, B+, A- y aquí sería B-, me faltó el menos. Una vez establecida la secuencia, se realiza la siguiente asignación de grupos, cuidando que en el mismo grupo no haya un cilindro entrando saliendo, como se ve aquí abajo. En este caso se observa el número de grupos obtenidos es de 2, por lo tanto el número de válvulas 5,2 al utilizar es una, dependiente de la válvula de control que maneja cada cilindro. Después, se realiza la asignación de señales a través de finales de carrera o neumáticos, ya cambiándolas por S. De la gráfica anterior se infiere que S1 da inicio al grupo 1 y por ende genera la acción A. Se adiciona al pulsador de marcha paro en serie con S0. S2 genera a su vez la acción B+. S3 produce la acción de A- y a la vez genera un cambio de grupo 2 al grupo 2
Por tal razón, las flechas se colocan por debajo de los grupos. S4 genera la acción de B-. La secuencia se repite. Es importante anotar que los finales de carrera S2 y S4 quedaron por encima de los grupos, mientras que S0, S1 y S2 quedaron por debajo de los grupos. Lo anterior indica que en esta misma forma quedaron representados el circuito neumático, que se va a ver en la siguiente figura. De acuerdo al circuito neumático se observa que al accionador de la válvula S0 se da paso a la señal de aire a través del final de carrera neumático S1, el cual arranca acciona. Por lo tanto, las válvulas se conmutan. Finalmente, con B- se acciona S1, el cual permite que la acción se repita continuamente. Para el caso de secuencias empleando elementos electroneumáticos, la metodología es la misma, teniendo en cuenta de que se habla de relés en vez de válvulas. Asimismo, los sensores que quedan por debajo de los grupos se ubican en el circuito de control en serie, mientras que los que quedan por encima de los grupos se ubican en el circuito de potencia en paralelo. El graph set es un método gráfico evolucionado a partir de las redes de Petri que permite representar los sistemas secuenciales graph-set, lenguaje gráfico de descripción de modelos de automatismos secuenciales independiente de la tecnología de las partes de mando y operativa. Es importante destacar que el graph-set no sirve únicamente para descubrir automatismos, sino para explicar cualquier cosa que sea secuencial. Así podría tener útil para aplicar en receta de cocina, un ensayo de laboratorio, etc. Eso sería todo. Muchas gracias.